Ya estamos con Orlando Chacón, él es diputado por el PP de Madrid, en la Asamblea de Madrid, además de portavoz de Economía y Empleo en la Asamblea del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estamos? Buenos días, Hugo. Muy bien, muchas gracias. Antes de entrar en materia económica, porque desde luego tenemos que comentar muchas de las medidas que está impulsando Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y que son diametralmente opuestas a las que está impulsando el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, y de ahí la diferencia. La Comunidad de Madrid creciendo como un tiro, muy por encima de la media nacional, frente pues a la economía de España, que por desgracia va de mal en peor. Lo comentaremos a continuación, pero antes quiero que me hables de las jornadas populares, porque las de esta semana son muy interesantes, van a tratar temas fundamentales, desde la natalidad hasta los mayores, pasando por las enfermedades de carácter mental, que afectan incluso hasta los más jóvenes, temas fundamentales, Fernando. Así es, Hugo. Es importante la jornada que se va a realizar el próximo viernes en Las Rozas, centrados en la persona, centrados en los problemas que nos puede pasar a familias, a mayores, como bien decías, y sobre todo es importante el anuncio que el día de ayer la presidenta Ayuso hizo sobre la extensión de ese principio de libertad que nos distingue la Comunidad de Madrid frente a otras regiones de España, ese principio de libertad, de elección de colegio, elección de médicos, elección de oficina de empleo. Ahora también la presidenta ha anunciado que lo quiere llevar también, extender a la elección de residencias para mayores, que creo que es un dato importante, fundamental, que yo creo que los madrileños lo van a coger muy bien, porque qué importante es el poder tener esa elección de elegir dónde poder pasar nuestros últimos años en una residencia de ancianos, o poder elegir también el poder continuar en tu casa, pero que la Comunidad de Madrid te proporcione las ayudas necesarias, los recursos necesarios para poder continuar en tu entorno. Eso es muy importante. Yo creo que eso es una gran noticia. Ayudas que también son importantes para los autónomos, porque desde luego hay un cambio de las cotizaciones que entrará en vigor en este año ya 2023, pero desde la Comunidad de Madrid, pues entendiendo que la creación de empleo es importante, que el ser autónomo no tiene que ser un trabajo de alto riesgo, como por desgracia sí que lo es en el conjunto de España. De hecho, conocíamos ayer mismo, ¿no? La presión fiscal está muy por encima, es muy superior a la media de la Unión Europea. La presión fiscal aquí en España y aumentó, evidentemente, con Pedro Sánchez. Más de 50 impuestos subió desde que es presidente del gobierno. En cualquier caso, en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso pues subvencionará el 100% de las cotizaciones durante 12 meses y además se ampliará un segundo año a aquellos que tengan unos ingresos inferiores al SMI. Por algo, la Comunidad de Madrid es la que más empleo crea, ¿no? La que más empleo crea y además hay que dar un dato importante. Hace 25 años éramos la cuarta economía regional de España y gracias a las políticas liberales aplicadas por los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, hoy por hoy somos la locomotora de la economía española. Y como bien decías, esa ayuda a los autónomos es una continuidad a la que ya se venía aplicando, lo que hasta el año pasado se conocía como la tarifa plana, pues ahora ya es la tarifa cero para autónomos, que consistirá en la subvención del 100% de las cotizaciones de la Seguridad Social para todos aquellos trabajadores por cuenta propia que inician su negocio el primer año de actividad. Será subvencionado el 100%, extendido, prorrogable otros 12 meses para aquellos que con unos ingresos inferiores o iguales al salario mínimo interprofesional o que tengan una discapacidad superior al 33% o que sean también víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo también. Pero también será aplicable a todas aquellas mujeres que han tenido que tener un receso de su actividad para poder tener un hijo y poderlo compatibilizar. Entonces, una vez si se incorpora durante los 2 años siguientes al nacimiento de su hijo, pues también se le va a aplicar, se le va a conceder también, tiene la posibilidad de solicitar esta ayuda de tarifa cero para autónomos. Orlando, si escuchamos a Pedro Sánchez, si escuchamos al gobierno en general, España parece que tiene una situación económica y política idílica, ¿no? Es decir, cuando escuchamos a Pedro Sánchez se nos habla de que la inflación se está reduciendo, pero claro, vamos a comprar alimentos y vemos que los alimentos han encarecido un 15,3% y realmente la economía real, la economía del día a día, la de los bolsillos de los españoles, cada día está más cara. Claro, escuchamos a Pedro Sánchez y es que España está creciendo como un tiro, cuando realmente no estamos creciendo a niveles previos de la pandemia. Escuchamos a Pedro Sánchez
y, bueno, estamos creando un empleo como nunca antes, cuando realmente somos los líderes en desempleo de la Unión Europea. Aquí hay algo que no cuadra. ¿A quién creemos? ¿A los datos o a Pedro Sánchez, Fernando? Bueno, yo creo que los datos, el dato marca relato, ¿no? Yo creo Claro. que la inflación, hay que decir, bueno, hay que empezar diciendo también, Hugo, que la inflación, la escalada de los precios se inició en enero de 2021. Esto que nos cuentan de que es la guerra de Ucrania la gran culpable, la responsable del incremento de precios en España, eso no es así. Eso empezó desde enero de 2021 y por una nefasta gestión económica del presidente Sánchez, pues esto ha ido a peor. Es importante también resaltar que en los 2 últimos años, la inflación acumulada en los 2 últimos años es equivalente a la inflación de los 10 años anteriores. Es decir, en 2 años hemos conseguido la inflación que se ha acumulado en los 10 años de 2010, la segunda década del siglo XXI. Con lo cual, esto es importante porque ha significado una gran pérdida de poder adquisitivo y para lo cual el presidente Sánchez no plantea ninguna medida de solución. Hugo, mientras tanto, el presidente de la Comunidad de Madrid, como contrapeso, como bien lo suele decir nuestra presidenta, como contrapeso a ese debacle de gestión nacional, el gobierno de la comunidad ha propuesto de la deflactación del IRPF, de todos los tramos del IRPF en la parte autonómica, como debe ser, y también deflactación en el mínimo personal y familiar, lo que va a significar un gran ahorro fiscal para los madrileños. Dinero que va a quedar a disposición de las familias para lo que ellos consideren mejor, o bien para gastos, para inversión o para ahorro. Eso es importante. Y además de los distintos impuestos, bajada de impuestos que se están proporcionando en la Comunidad de Madrid. Se ha ampliado la bonificación también en el impuesto de sucesiones y donaciones para hermanos, tíos y sobrinos, que eso va a suponer para una persona que reciba una herencia de un tío o un hermano fallecido, una herencia de unos 200.000 euros de media en la Comunidad de Madrid, pues va a suponer un ahorro de 12.000 euros, Hugo. 12.000 euros que va a quedar en los bolsillos de los madrileños. Yo creo que esa es la política real, esa es la política de pensar realmente en la gente, de no dejar a nadie atrás y desafortunadamente el gobierno de la nación, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno de la nación, ha incrementado 16 impuestos, ha incrementado 54 veces los impuestos en España, muy lejos de bajar impuestos, a pesar de que algunos candidatos socialistas regionales en España ya se están apuntando al carro de la bajada de impuestos. Vemos que el gobierno de la nación, Pedro Sánchez, no piensa en los españoles y lo único que piensa es en recaudar impuestos, que dicho sea de paso, ha significado un aumento de la recaudación desde que es presidente del gobierno de la nación en más de 50.000 millones de euros. Esto, es decir, lo que hace Pedro Sánchez es que es verdaderamente fascinante. Es decir, saca la bandera de estamos bajando el IVA de los alimentos y al mismo tiempo pone encima de la mesa un impuesto al plástico. Es decir, lo que se baja por una parte se sube por la otra. O sea, realmente no vamos a ver ninguna rebaja del precio final de tantos y tantos productos. Además, recordemos que productos básicos como la carne o el pescado, bueno, pues oye, no se han rebajado su IVA, tal y como le impide, por cierto, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP nacional. ¿Cómo se explica esto? Y luego un cheque de 200 euros, pago único, que son 17 euros al mes. O sea, para hacer esto es mejor que no haga nada, realmente. Bueno, yo creo que es la política socialista, es que esto es el socialismo, esto es el comunismo, esto es lo que la presidenta Ayuso en su campaña electoral bien decía, o socialismo, libertad, comunismo, libertad. Ellos están aplicando lo que es el modelo socialista. El modelo socialista lo que quiere es población subvencionada, población que tenga que estar viviendo dependiendo de la administración pública y no tener la libertad que partidos como el Partido Popular pues promovemos desde nuestros gobiernos. Qué mejor que poder tener esa libertad de poder elegir incluso qué comprar. Pero es que también nos quieren imponer o nos quieren encaminar hacia una lista de la compra, Hugo. O sea, yo creo que eso es muy importante que los ciudadanos lo tengan muy, muy presente, lo tengan muy claro. Ese es el modelo socialista, el modelo que pretende arruinar las instituciones democráticas, poder tener el control del Estado y poder tener el control de los ciudadanos vía subvenciones.
no nos sorprende nada, Hugo. Creo que es la misma política socialista, populista, de izquierda, que también está gobernando en otros países. Y Exacto. desafortunadamente en Latinoamérica estamos viendo un ejemplo palpable de lo que es comunismo y socialismo realmente. Efectivamente, es así, es una desgracia como al final el populismo, porque al final esto, y además el socialismo, además de comunismo, es populismo, ¿no? Es decir, a la gente lo que quiere escuchar cuando realmente todo lo que pone encima de la mesa es contraproducente para sus propias vidas, ¿no? Pero por desgracia está infectando, ahora que hablamos de Latinoamérica, incluso hasta países que democráticamente son desarrollados como Colombia, por ejemplo, es decir, países que jamás pensaron en tener el socialismo o ese socialismo tan recalcitrante, ¿no? Yo, bueno, ahora que mencionas Colombia, yo soy de Sí, origen colombiano y me afecta bastante, o sea, que conozco bastante y ha sido una pena porque realmente es la primera vez que gobierna, exacto. y hay un gobierno de izquierdas y desafortunadamente ahora los colombianos se están dando cuenta de lo que es realmente un gobierno de Exacto. izquierdas. Después de 80 años de crecimiento económico, después de 80 años de una democracia en Colombia, aunque bueno, Uh-huh. las instituciones débiles, pero que se estaban fortaleciendo, vamos a ver un retroceso, desafortunadamente, Sí, en un país que es estratégico para Centroamérica y Sudamérica, como se está exacto. viendo, como ha habido en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en Perú, en En Chile, Perú. Sí. en México, por Dios, grandes economías, Argentina, Sí, grandes sí, sí, sí. economías del continente El que... país, Argentina, Argentina, recordemos que era el país más rico, o sea, con más crecimiento económico a finales del siglo, que recordar del siglo XIX. Es decir, pasó de ser el país más rico, el país con mayores recursos, a ser ahora mismo, bueno, pues un país muy, muy débil a nivel económico. Bueno, Es tanto increíble. Argentina como Venezuela son Venezuela, exacto. en las escuelas de negocios de lo que es realmente el retroceso. Todos los países a nivel mundial hemos tenido una senda de progreso, una senda de crecimiento y estos países desafortunadamente con esas políticas de izquierdas, pues lo que han tenido es un retroceso. Y eso es lo que tenemos que estar, yo creo que muchos de los que estamos viniendo y muchos de los que nos estamos instalando aquí, estamos escuchando que no queremos perder una segunda nación. Yo desafortunadamente, afortunadamente no salí de Colombia por ninguna situación de presión, pero me estoy dando cuenta que podemos tener el riesgo de también perder una nación más en Sudamérica. Y la pena, Hugo, es que España ni está ni se le espera en el continente americano. Totalmente, es el problema. Orlando Chacón, ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, y encantado de estar aquí a tu Igual. disposición. Muchas gracias.